Muy buenas tardes a todos los presentes, al expositor de orden, Magíster Honorio Campoblanco Díaz, profesor principal de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Meteorología y Geográfica, decano de esta facultad y docente y amigo también. A ustedes, estimados docentes que nos acompañan el día de hoy, investigadores, público en general, bienvenidos a esta conferencia de orden. Hablar del niño y de la niña, como siempre se dice, estamos hablando de ciertos eventos que se dan hoy en día y que se han dado toda la vida, ¿no?, desde la creación de la Tierra acá en el mundo. Es que estamos justamente viendo, ¿no?, que estos fenómenos son eventos. Y cuando hablamos del fenómeno del niño, hablamos de un evento de interacción océano-atmósfera, que justamente se dan al mismo tiempo. Pues en el mar, en el océano, se caracteriza por el calentamiento, por el incremento de temperatura, producto de la advección de aguas provenientes de la contracorriente ecuatorial, que por su baja densidad y alta temperatura justamente se superpone sobre la corriente peruana. Y de otro lado, y eso justamente genera las altas precipitaciones pluviales a lo largo de la costa peruana. Pero también al mismo tiempo ocurre un fenómeno meteorológico que es justamente la debilidad en los vientos alisios. Estos vientos que nacen en el trópico de Capricornio y que tienen una dirección sur-sureste y en años normales con una dirección de 40 nudos, hasta 40 nudos, pero que en estas épocas, cuando se presenta el niño, justamente se debilitan hasta cero de velocidad. Entonces, esta interacción de fenómenos que ocurren entre lo que ocurre en el mar y lo que ocurre en la atmósfera, al mismo tiempo, generan lo que se llama el fenómeno. Y fenómeno porque genera daño, genera cambios, genera impacto, sobre todo desde el punto de vista ambiental, pero también hay impacto tipo socioeconómico, culturales y de diversa índole. Entonces, lo contrario al fenómeno del niño es la niña, que se caracteriza justamente por el enfriamiento de las masas de agua, también del mar peruano, y también en cuanto a la velocidad, la dirección de los vientos y el enfriamiento. Entonces, hoy en día, para poder justamente darnos a conocer una hipótesis muy importante que Honorio tiene con respecto justamente a estos fenómenos, hoy día él va a dilucidar, a decirnos mucho de su conocimiento. Porque este tipo de peligros que se forman, porque es un peligro justamente, ya desde el punto de vista de la gestión de riesgos, de desastres, es un peligro de origen hidrometeorológico, porque también hay peligros también de geodinámica interna y geodinámica externa, pero estamos frente a un peligro natural, que se trata justamente de un peligro hidrometeorológico que tiene ciertas características y que genera riesgos y genera vulnerabilidad en el ecosistema tanto marino como continental. Entonces es muy importante conocer justamente lo que es los orígenes, que quizás muchos de nosotros a veces desconocemos, pero hay diversas teorías también que se dan frente a por qué se dan este fenómeno, este calentamiento de la masa de agua, este enfriamiento, esta debilidad en los vientos alisios, etc. Entonces creo que esta conferencia que vamos a recibir de hoy por parte del Magíster Honorio Campoblanco Díaz nos va a enriquecer, porque cada vez que nosotros nos encontramos frente a una conferencia, a un evento, siempre aprendemos, ¿no?, porque la educación es un proceso justamente que durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nosotros llegamos a un último día de la vida, justamente aprendemos conocimientos, habilidades, destrezas, y eso justamente es la educación como un proceso. Desde esa perspectiva yo creo que nos vamos a ver vamos a salir enriquecidos en el conocimiento, porque cada vez, como vuelvo a repetir, que escuchamos,
cada vez que leemos, cada vez que aprendemos de estas conferencias, vamos a adquirir mayores conocimientos. Creo que el vicerrectorado académico de pregrado, dentro de sus objetivos, de sus fines y sobre todo de su plan operativo, tenemos justamente que llegar a eso. Hoy en día, justamente en estos momentos que se ha publicado un decreto supremo donde muchas de las partidas, ¿no?, de gastos se han visto muy retraídas, recortadas, donde justamente se corta la partida para capacitación. A nosotros, a los docentes, nos genera un gran problema, ¿no? Ya mucho más del recorte presupuestal que se tiene anteriormente, hoy en día se han anulado estas partidas de capacitación para talleres, para inducción, etcétera, tanto para estudiantes, y eso también nos perjudica porque hay un programa internacional de capacitación, de intercambio para docentes, para estudiantes, ¿no?, para los mejores alumnos. Entonces, yo creo que, pero nosotros tenemos grandes profesionales, grandes científicos aquí en nuestra alma mater, en nuestro Perú, y por lo tanto la capacitación va a continuar dentro de tu esquema. Actualmente estamos nosotros capacitando, por ejemplo, a docentes que tienen que ver con respecto a lo que es la orientación de los estudiantes, ¿no? O sea, para poderlos llevar a lo largo del año y evitar esas repitencias. Y ahí es abierto el curso, pues yo los invito porque es presencial y también es virtual. Más adelante vendrá la capacitación, también lo que nosotros llamamos la investigación científica de pregrado, donde a los docentes todos, como le digo, diariamente conocemos, diariamente aprendemos, y es necesario justamente adquirir mayor destreza, mayor conocimiento en el conocimiento y el manejo de la metodología científica para poder conducir una tesis y que nuestros alumnos de pregrado puedan también culminar sus estudios y titularse con una tesis. ¿Por qué lo hacemos? Porque ya justamente al momento se anuló el bachillerato automático hasta el 31 de marzo. No hay ninguna ampliación por parte del Congreso, por lo tanto, a partir del 1 de abril, todos los alumnos que culminan sus estudios tienen que hacer una tesis. Y entonces ahí va a haber un gran embalse de jóvenes que van a estar como bachiller. Entonces tenemos que ir en la búsqueda de poderle dar todos los lineamientos importantes para que ellos se titulen, estos jóvenes. Entonces empezamos por la capacitación de los docentes, con la finalidad de que sirva como efecto multiplicador para todos y así podamos nosotros ayudar y conducir a los jóvenes para un propósito de que San Marcos siga teniendo la tasa más alta en cuanto a los repositorios de tesis, y eso alimenta también en el repositorio de publicaciones científicas, tanto de pre como de posgrado. Entonces hoy día, justamente que estamos dentro del programa, dentro de nuestro plan operativo, tenemos la presencia de Honorio Campoblanco, que justamente nos va a capacitar, nos va a elucidar muchas cosas que son muy importantes conocer dentro de su experiencia. Así que bienvenidos, queridos estimados docentes, ¿no?, a esta conferencia, y bueno, escuchemos hoy día a Honorio sobre el tema los gobernantes del clima de la tierra, el niño y la niña. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cabrera Carranza, vicerrector académico de pregrado. Antes de escuchar y de disfrutar de esta conferencia, vamos a invitar tanto al doctor Cabrera Carranza como al magíster Honorio Campoblanco Díaz, por favor, a la parte central del escenario. Ambos, por favor, caballeros, acompañarnos en la parte central, porque el vicerrectorado académico va a hacer entrega de un diploma, un certificado que acredita la participación y también en la exposición, en la cual vamos a ser testigos en breve del magíster Honorio Campoblanco Díaz. Ahí está. La entrega del diploma, el certificado correspondiente, el saludo, y ahí está. Nos ubicamos para las fotos.
Asimismo, se le va a hacer la entrega de un presente de parte del Vicerrectorado Académico de Pregrado, entrega de manos del doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza. Correcto, muy bien. Un aplauso, por favor. A continuación, entonces, vamos a invitar a nuestro conferencista, el magíster Honorio Campoblanco Díaz, para que imparta la conferencia Gobernantes del Clima de la Tierra, el Niño y la Niña. Por favor, adelante. Distinguida concurrencia, muy buenas tardes. Gracias a la invitación y convocatoria del doctor Carlos Cabrera Carranza, vicerrector académico de nuestra casa de estudios, y gracias a todos ustedes que han tenido la gentileza de participar en este evento, me voy a permitir formular una nueva hipótesis sobre el origen del fenómeno del niño y la niña. Todos los presentes somos conscientes de que el fenómeno del niño y la niña son eventos que cada vez con mayor frecuencia nos visitan y nos generan una serie de impactos, algunas positivas, por las lluvias, por el agua vital para los seres vivos, pero también hay una serie de impactos al clima, a los ecosistemas, los desastres, los cambios climáticos que nos vienen afectando y que va aumentando progresivamente a través del tiempo. De manera hay que prepararnos para esa situación. Hay muchísimos, a nivel nacional e internacional, tenemos pues organismos que se dedican al estudio, a la investigación del fenómeno del niño, y hasta acá todavía hay una imprecisión en determinar cuál es el origen verdadero del fenómeno del niño. Y San Marcos también está con esta inquietud, con esta obligación académica de determinar realmente cuál es el verdadero origen del fenómeno del niño, y como consecuencia pues nos ha encomendado a través de mi persona de formular esta nueva hipótesis sobre el origen del fenómeno del niño. Por favor, la primera diapositiva. Ustedes ahí están observando en el lado izquierdo para ustedes una figura en la cual tenemos el niño de color rojo que sale de las costas occidentales de América del Sur, también sale de Centroamérica y de Norteamérica. Y en el otro extremo de Asia y Europa frecuentemente sale el fenómeno opuesto, la niña. En el título dice calor termolábico y calor termoquímico cogobiernan con el Sol y el cosmos el clima de la Tierra, alterado por el calor termolábico de los gases de efecto invernadero. Bueno, la foto, la vista del lado izquierdo, nos está indicando que hasta 100 años o 130 años atrás, el clima de la Tierra era gobernado por el cosmos, por el Sol y por el niño y la niña, y se manifestaban bajo estas alteraciones y luego se equilibraban y la vida continuaba. Pero desde hace 150 atrás ingresamos a la era industrial, en la que el hombre industrial comenzó a generar, descubrió una nueva fuente de energía, una energía procedente de la quema de los combustibles fósiles, cuyo producto son los gases de efecto invernadero, y que esos gases de efecto invernadero se van acumulando progresivamente en la atmósfera.
Los impactos del fenómeno del Niño hace 150 años, cuando se inicia la era industrial, no eran como actualmente está ocurriendo. A través del tiempo, ese fenómeno del Niño, por más pequeño que sea, se va potenciando por el efecto de la presencia de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y que de la atmósfera pasan a los océanos. Todos estos elementos químicos que ustedes están viendo en la foto derecha para ustedes son todos esos elementos químicos que el parque automotor, las fábricas, todo el uso de la energía de los combustibles fósiles que realizamos actualmente a nivel del mundo van saturando día a día nuestra atmósfera. Y como consecuencia, los gases de efecto invernadero han entrado a cogobernar el clima de la Tierra. No sé si podríamos llamarle cogobernar, a desgobernar y crear un caos como lo que estamos viviendo actualmente. Y como consecuencia de ello, es necesario, pues, explicar y determinar cuáles son las causas, cuáles son los orígenes de estos procesos energéticos que circulan a nivel de la Tierra. La segunda diapositiva, por favor. Aquí les estamos mostrando las leyes y los principios termodinámicos que permiten el cogobierno del clima de la Tierra. Aquí tenemos los 5 principios. 3 de ellas es conocido por todos nosotros, es parte de nuestra formación académica, pero hay los 2 últimos, las antípodas y el calor plasmático, aún es poco reconocido, pero son importantísimos en la explicación del origen del fenómeno del Niño. ¿Qué dice el primer principio termodinámico, que ya lo conocemos nosotros? Dice que la materia, pues, o la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el producto de esa transformación es energía. El segundo principio termodinámico dice: ese calor que se almacena en el sistema de la Tierra genera la entropía. ¿Y qué es la entropía? Es la acumulación de energía, es la acumulación de calor en el sistema y genera caos, genera desorden, como actualmente el clima nos está, pues, manifestando un desorden, un caos completo. La tercera teoría que gobierna todos los procesos energéticos, como en la Tierra y el universo, es la teoría de la relatividad formulada por Einstein, en la que la fórmula nos dice que la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. La masa, que es una porción de materia, cuando adquiere una velocidad cercana a la velocidad de la luz, se transforma en energía. De tal manera, este principio nos está indicando que la masa es igual que la energía y que la energía es masa. Y el cuarto principio, poco conocido, que nos va a ayudar muchísimo en explicar el fenómeno del Niño, es el principio de las antípodas energéticas. Matemáticamente, una antípoda es un punto en la geografía, o un lugar de la Tierra que tiene una coordenada XY. Y su antípoda a este punto puede estar ubicado a 180 adelante o 180 atrás, con sus coordenadas menos X, menos Y. Esta apreciación y esta aclaración es importante para que ustedes puedan entender cómo es el mecanismo de la formación del fenómeno del Niño. Y el otro principio fundamental es el principio de que el calor plasmático es el que origina el calor termolábico y el calor termoquímico. El calor termolábico está estrechamente relacionado con el Niño porque es calor, genera evaporación, genera lluvias, y el calor termoquímico
está estrechamente con la Niña, que en cierto modo está relacionado con procesos fríos, con procesos de sequía, con falta de lluvias, porque ese calor no es un calor que genera grandes temperaturas, sino es un calor producido por las reacciones químicas de los elementos químicos que escapan del interior de la Tierra durante las actividades volcánicas. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí justamente abordamos qué es el calor termolábico y en primer término, qué es el plasma, ¿no? El plasma es el cuarto estado de la materia. La materia está ahí a nivel de protones y electrones a grandes presiones y grandes temperaturas. Y el origen del plasma está estrechamente relacionada con el origen del universo durante el proceso del Big Bang. En el proceso del Big Bang, el universo fue una constelación de iones, de protones, electrones, a temperatura de varios millones de grados Celsius, de enormes presiones, pero a medida que se fue enfriando el universo, esas porciones gaseosas a grandes temperaturas pasaron al estado gaseoso, al estado líquido. Entonces teníamos plasma en el universo. El 99% del universo es plasma. Eso hay que tenerlo presente para poder entender el proceso del fenómeno del Niño. Y ese plasma, paulatinamente a través del tiempo, ya su temperatura descendió a varios cientos, decenas de miles de grados Celsius. Y al enfriarse ese plasma y al comenzar a rotar en el universo o en el sistema solar, se fueron enfriando en la parte externa, y al enfriarse en la parte externa, ese plasma comenzó a formar una cobertura, una corteza de roca dura, que es la corteza terrestre sobre el cual pues desarrollamos la vida todos los seres vivientes. Y cuando esa corteza se fractura, ese plasma interior, ese magma que se centralizó en el interior de los cuerpos estelares y de la Tierra, trata de escapar hacia la periferia durante las actividades volcánicas, durante los sismos, y utiliza las fracturas existentes, las fallas existentes en esa corteza sólida, en ese plasma petrificado que está al estado sólido. Entonces, ese es el plasma. La siguiente vista, por favor. Ahí tenemos la transformación del calor, de la energía plasmática en calor termolábico y calor termoquímico. ¿Qué es el calor termolábico? Es el plasma que al trasladarse desde el centro de la Tierra hacia la periferia, hacia la corteza externa, se va enfriando paulatinamente y aprovecha una fractura preexistente en la corteza terrestre para emerger, para fluir por ella mediante las actividades volcánicas, eliminando cantidad de lava a los fondos marinos o a la corteza terrestre, a la atmósfera, cuando estamos hablando de vulcanismos subaéreos. Cuando hablamos de vulcanismos submarinos, por supuesto, ese calor es inyectado al fondo de los mares, de los océanos. Y ese calor termolábico a grandes presiones y grandes temperaturas, ¿qué hace? Calienta el agua, calienta los mares y se produce una tremenda evaporación. Gran cantidad de lluvias, inundaciones, que son manifestaciones del fenómeno del Niño. ¿Y qué es el fenómeno de la Niña? El fenómeno de la Niña es otro evento que también se hace presente a través de la actividad volcánica, está también acompañada de lavas al estado caliente a grandes temperaturas, pero
del interior de la Tierra, a través de esas fracturas escapa una gran cantidad de gases, una gran cantidad de azufre, una gran cantidad de ceniza. Y estos elementos químicos son tan fuertes, tan intensos, que producen una serie de reacciones químicas en el agua o en la atmósfera cuando son expulsadas por las actividades volcánicas, realizando una serie de reacciones químicas, reacciones termoquímicas, que cambian el pH de las aguas, de los mares y de los océanos, no permiten el proceso de la evaporación de los mares y como consecuencia hay carencia de lluvias, hay sequías, hay procesos muy helados, frígidos en la Tierra. La segunda diapositiva, por favor. La tercera, la siguiente. Acá justo ya entramos con el principio de las antípodas. Hablamos de las antípodas energéticas. La línea recta que une el polo norte con el polo sur se le llama el eje de la Tierra. Ese eje de la Tierra está formada por dos antípodas. Una antípoda que va desde el centro caliente a donde está el plasma a temperaturas de 7.000, 8.000 grados Celsius, se desplaza hacia el polo norte hasta enfriarse, hasta llegar a los 0 grados. Y a ese nivel del polo norte tenemos los glaciares. Igualmente, la antípoda o radio terrestre que va del centro de la Tierra, desde el plasma que está a enormes temperaturas, se dirige hacia el polo sur y en su recorrido se va enfriando ese plasma hasta llegar pues a la Antártida y depositar los glaciares a temperaturas de 0 grados. La unión de estas dos antípodas forma el eje de rotación de la Tierra. Este eje de rotación de la Tierra genera un campo magnético que tiene que ver con el desarrollo de la vida, con el desarrollo de los glaciares y con muchos eventos energéticos. De igual manera, en la zona ecuatorial sucede lo mismo. Desde el centro de la Tierra, las antípodas, en un extremo caliente y un extremo frío, llevan el calor del centro de la Tierra hacia la zona ecuatorial, con la diferencia en que en la zona ecuatorial no tenemos pues grandes concentraciones de glaciares como son en el polo norte y en el polo sur. Y la unión de estas dos antípodas forma pues la siguiente vista, por favor. Forma la antípoda electromagnética AB, perpendicular a la antípoda del eje de la Tierra. Esa antípoda electromagnética perpendicular al eje de la Tierra origina todos los mecanismos, todos los procesos termodinámicos que ocurren en la zona ecuatorial. Y en esa zona hay un flujo de energía que por rotación de la Tierra realizan un movimiento horizontal, ¿no?, perpendicular al eje de la Tierra. Y cuando la corriente eléctrica en movimiento gira, genera también un campo magnético. Ahí lo vemos, la línea de fuerza en posición perpendicular al movimiento, al flujo de electrones en la zona ecuatorial. Y ese campo magnético, similar al campo magnético que tenemos en la vista de la izquierda, va a vigorizar, va a potenciar al campo magnético originado por el eje de la Tierra. De tal manera, esas dos antípodas se complementan mutuamente. La siguiente, por favor. En esta antípoda electromagnética perpendicular a la antípoda anterior,
que está en la zona ecuatorial, una característica que tiene es que a través de ella es muy fuerte, muy potente. A través de la zona ecuatorial está desarrollada la fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga contribuyó a desarrollar el cinturón de fuego del Océano Pacífico. En la figura están viendo ahí, justo en la parte central, la antípoda electromagnética, y en la vista derecha para ustedes observamos pues el cinturón de fuego, lo tienen acá, el cinturón de fuego que tiene un movimiento perpendicular al eje de la Tierra. Un movimiento perpendicular al eje de la Tierra. Y esto es originado justamente por esta antípoda electromagnética que gira perpendicularmente a la antípoda del eje de la Tierra. Este cinturón de fuego del Océano Pacífico es el causante, el originante de los fenómenos del Niño y de la Niña. La fuerza centrífuga facilita que la energía interna de la Tierra salga por estas aberturas, por esas fallas, esas fracturas, por esa zona de subducción, que lo llamamos, que lo conocemos, y ahí se originan los cambios térmicos que producen pues los fenómenos del Niño y de la Niña. Como ahí estamos viendo claramente cómo la antípoda electromagnética es la que originó la generación del cinturón de fuego del Océano Pacífico. Y a través del cinturón de fuego del Océano Pacífico, a través de ella, escapa la energía interna de la Tierra con gran fuerza, con gran intensidad, generando múltiples procesos energéticos que nos toca vivir. La siguiente, por favor. El cinturón de fuego del Océano Pacífico funciona como la tapa de una olla o de una tetera a gran presión, porque toda la corteza del plasma petrificado en la periferia de la Tierra tiene el comportamiento análogo como una tetera, una olla a presión. En el fondo de la tetera, en el interior de la Tierra, está el calor magmático que, mediante su interrelación con el cosmos o su interrelación con el Sol, se realimenta, se repotencia o se debilita. Y cuando hay esos procesos, cuando se alimenta, fluye el calor por esas fracturas, manifestándose pues en actividades volcánicas. Calientes, con calor termolábico, originando el fenómeno del Niño, o saturado de gases, saturado de ceniza, saturada de una gran cantidad de elementos químicos que origina la Niña. Es importante que ustedes tengan presente de que el cinturón de fuego funciona pues como esta tetera o esta olla. La tapa de esta tetera es el cinturón de fuego. Estas aberturas que tienen en el lado derecho y en el lado izquierdo, la magnitud de ella nos está indicando el espesor, la profundidad de las fallas que lo comunican con el interior de la Tierra. Y la boquilla de la tetera también nos está indicando que a través de ella la energía interna de la Tierra escapa con mucha facilidad. Y como consecuencia tenemos, por esta configuración energética de esta olla a presión, de que en el extremo derecho está la parte oeste del cinturón de fuego del Océano Pacífico. Y en la parte izquierda está pues la parte este del cinturón de fuego. Normalmente, si es que la Tierra no estaría en movimiento, en circulación,
esta sería la zona más caliente. ¿Por qué? Porque tiene mayores profundidades al centro de la Tierra y porque tiene esta boquilla por donde sale gran cantidad de energía del interior de la Tierra. Y relativamente este extremo, al borde de Chile, Perú, Centroamérica, hasta Estados Unidos, sería la zona ligeramente fría. Estamos hablando en términos de miles de grados centígrados, ¿no? Acá estamos observando, y como consecuencia de este comportamiento electromagnético de la Tierra, a simple vista el extremo frío sería el extremo este del Océano Pacífico y el más caliente es pues la parte oeste del Océano Pacífico. La siguiente vista, por favor. Y aquí estamos observando claramente que habíamos dicho que siempre este extremo de las Américas, es relativamente frío, pero por el proceso de la rotación de la Tierra, el flujo caliente está saliendo acá, en esta vista, por los extremos de Perú, Chile, Centroamérica y Norteamérica, y el extremo frío lo está haciendo por Asia, Filipinas, Java, Japón, por el extremo opuesto. Estas son las antípodas. Este calor está ubicado en este punto, en las costas de América, de Centroamérica, de las tres Américas, y su antípoda está a 180 grados en el extremo opuesto, y por supuesto generando una energía opuesta a la anterior. La siguiente vista, por favor. Todo este proceso, por la rotación de la Tierra, hace que esos procesos fríos o calientes vayan circulando alrededor de la Tierra. Ese es el mecanismo que permite de que este extremo que era caliente, ahora está frío, y este extremo que era frío, ahora está caliente, por la rotación de la Tierra. Y justamente este proceso de la rotación de la Tierra, cómo mueve a esa antípoda electromagnética alrededor de la Tierra, lo vemos expresadas en la información satelital. Y en la información satelital de noviembre de 1997, teníamos pues que el calor, el niño o el calor termolábico en la figura superior estaba en las costas de las tres Américas. Y el fenómeno opuesto, la niña, estaba en Asia, Indonesia, Japón. Y en febrero de 99, escasamente cerca de 2 años, los procesos invierten. Esta es una información satelital, no es creación mía. Y en febrero del 99, el calor que salía por las costas de las Américas, las tres Américas, ahora por ella está saliendo el termoquímico, el calor relativamente frío, y por el opuesto está saliendo el calor termolábico, ¿no? Entonces todos estos procesos energéticos son gobernados por la rotación de la Tierra. Hay periodos, hay procesos en que el calor termolábico sale por ambos extremos del cinturón de fuego. En el año 2025 se produjo un fenómeno del Niño tan intenso, tan destructivo, y que prácticamente se formó la famosa laguna caliente en todo el Océano Pacífico. Y no había forma como explicar este procedimiento. Y la explicación es sencilla, de que hay procesos en que el calor magmático se realimenta del Sol o del cosmos, y como consecuencia ese calor magmático que está en el interior de la Tierra se potencia y comienza a realizar reacciones termodinámicas de gran magnitud, de gran fuerza, y genera más calor que trata de escapar por las fracturas, y lo hace justamente pues por ambos extremos del cinturón de fuego.
tanto por el extremo oeste como por el extremo este, originando pues esos famosos niños tan destructivos que hasta ahora, después del año 25, aún no nos han visitado. La siguiente vista, por favor. Y una explicación que también se da en la geografía, lo de la tetera y lo de la olla a gran presión. Habíamos dicho que por este extremo de la tetera salía a mayor raudales, mayor cantidad la energía interna de la Tierra. Y como consecuencia, lo vemos arriba que eso corresponde a la zona de Filipinas, a la zona de Indonesia, Java, Asia, Japón. Y tanto los procesos calientes termolábicos y los procesos relativamente fríos termoquímicos, cuando salen por ese extremo, son sumamente destructivos en determinado momento, no en todo momento, sino en cuando el magma pues se recarga de mucha energía. Entonces hay que tener presente que por ese extremo se producen los fenómenos del niño, la niña, inclusive los sismos. Hace 4 o 5 días hemos tenido pues un sismo de gran magnitud en esta zona. Y la prueba de toda esa actividad volcánica tan intensa en este extremo oeste, lo tenemos este conglomerado de islas. Todo esto son islas volcánicas. Aquí tenemos como 17.000 islas volcánicas, y en ella, de los 452 volcanes que existen en todo el cinturón de fuego del Océano Pacífico, en este extremo, en el extremo oeste, están los 400 volcanes de todo el cinturón de fuego. De esos 400 volcanes, tenemos alrededor de 70 volcanes activos en esa zona. Y de los 70 volcanes, los más destructivos, hasta que nosotros conocemos, son el Tamboras y el Krakatoa. La siguiente, por favor. Bueno, acá ya lo hemos explicado esto. Y la siguiente. Aquí justamente viene lo que había hecho referencia, de que por este extremo emergen la temperatura de la Tierra, tanto fría como caliente, muy intensa y muy destructiva. El volcán Tamboras en 1815 expulsó calor termoquímico asociado al fenómeno de la Niña, un fenómeno relativamente frío que originó la peor sequía, la peor hambruna y un invierno cósmico en pleno verano en toda la zona que afectó gran parte del mundo. En 1815 originó la mayor erupción del volcán Tamboras, que además de emitir gran cantidad de lavas, emitió pues enormes cantidades de ceniza, azufre y una gran cantidad de elementos químicos. Fue expulsada a la atmósfera, que oscureció el cielo. La temperatura descendió de 1 a 3 grados centígrados durante varios años. Los efectos climáticos duraron cerca de 10 años, 9 años duraron, 9 años. La explosión se escuchó a más de 2.000 kilómetros a la redonda, murieron 71.000 personas, 12.000 por efectos directos del vulcanismo, y la mayoría de los muertos presentaban los tímpanos rotos que habían explotado por la enorme presión de los volcanes. 1816, o sea, el año siguiente, y 1817 fueron los veranos, en pleno verano, los veranos más helados, más fríos, con mucha sequía, con mucho granizo, con tormentas de nieve, carencia de lluvias, alimentos y múltiples enfermedades presentes en ese entonces.
La erupción volcánica oscureció el cielo en gran parte del mundo por años, arrojó gases, azufre, ceniza a la atmósfera y al océano, enfriando el clima de la Tierra. 1816 y 17 fueron 2 años sin verano, con un invierno cósmico en Europa, Inglaterra, América del Norte, y originó pues la peor hambruna y sequía del siglo XIX. La siguiente, por favor. 68 años después, en 1883, justo en el extremo opuesto del cinturón de fuego, que ya hicimos referencia con el volcán Tamboras, 68 años después se produce uno de las actividades volcánicas muy destructivas en la misma zona del extremo oeste del cinturón de fuego. El volcán Krakatoa originó un intenso calor termolábico asociado a un niño muy destructivo. 1883, la explosión volcánica fue tan letal, con más de 40.000 muertos. La onda explosiva lanzó material volcánico más de 1.000 kilómetros a la redonda. La explosión hundió y elevó la isla en la cual se estaba produciendo la explosión varias veces, en varios momentos, y originó un poderoso tsunami de 40 metros de alto que dio 8 vueltas a los océanos del mundo, produciendo pues mucha muerte, mucho terror. Los marineros ubicados a 50 kilómetros de la zona a donde se produjo la explosión del volcán quedaron sordos, con los tímpanos perforados por la violenta explosión jamás registrada. Esta explosión, durante los años siguientes, produjo atardeceres ocasos del día espectaculares, con puestas de sol de color rojo en todo el mundo. Duró varios años e inspiró a muchos artistas y escritores que se habían asilado por el frío, se fueron a Noruega y Suiza, y ahí se inspiraron a escribir las novelas más terroríficas que hemos tenido conocimiento hasta el presente. Una de ellas fue Frankenstein, escrita por Mary Shelley, una joven de 18 años, que a los 3 años después de la explosión del volcán Krakatoa escribió esta novela de terror, y ella cuenta las experiencias pues de un capitán ballenero con seres terroríficos en el Polo Norte. Luego vino John Polidori, escribió la obra El vampiro, y años más tarde inspiró a Bram Stoker la novela de terror llamada Drácula, ¿no? La siguiente, por favor. Krakatoa, con su calor termolábico, alteró el clima de la Tierra por 10 años. El cielo se transformó oscuro, rojizo, cambiando sus coloraciones al gris negruzco, e inspiró novelas de terror, en este caso a E. Mach, quien describió de la siguiente manera. Él dice: en 1892 iba por la calle con 2 amigos y de repente el cielo se tornó rojo sangre. Percibí un estremecimiento, tristeza y un dolor desgarrador en mi pecho. Me detuve, me apoyé en la barandilla, preso de una fatiga mortal. Lengua de fuego de color sangre cubrían el cielo negro y azulado de la ciudad. Mis amigos siguieron andando, siguieron caminando, como lo ven ahí, y yo me quedé temblando de miedo. Oí que un ruido interminable atravesaba los confines del cielo. Y todas estas experiencias terroríficas, visuales de las personas, muchos pueden decir, pues, es una creación mía, o es una creación de estos novelistas,
La siguiente, por favor. Pero no es así, no es así. En el momento tal, actualmente en la zona oeste, en la zona donde están estos volcanes explosivos de la Tierra, como el Tamboras y el Krakatoa, en este momento, en una forma pequeña, en una forma local, se vienen produciendo estos trastornos a nivel de la atmósfera y de la lava. Pero esto se observa con mayor precisión cuando la intensidad luminosa del Sol se debilita. Aparecen a partir de las 6 de la tarde y en todas las noches observamos pues de que la atmósfera que está encima del volcán Kawah Ijen, del volcán Kawah Ijen, en Java, Indonesia, toma estos colores, el color azul, azul gris, azul negruzco o azul resplandeciente, y la parte superior en la atmósfera y la parte inferior de la raya es la lava, el cráter que está en la lava de este volcán, que también a partir de las 6 de la tarde se transforma, adquiere estos colores. Y hoy en día, esta zona que a simple vista, pues, si fuera en grandes extensiones, generaría pánico, terror. Actualmente es un centro turístico de gran importancia, van miles de personas a tener esta experiencia, cómo se transforman, pues, la atmósfera, los cuerpos, con producto de las reacciones termoquímicas de los elementos expulsados por los volcanes. Este es un proceso normal, esto es un proceso en que la actividad volcánica pues no es explosiva. Esto sucede todos los días, por eso es una zona turística de mucho interés. La siguiente vista. Aquí estamos observando ya información satelital de diciembre del 97 al 27 de diciembre del 2015. Si ustedes hicieran una relación de estas dos figuras, de la figura de derecha estaba indicando todas las anomalías que aparecieron en el mar y en la atmósfera con el fenómeno del Niño que ocurrió en ese año 1997, que fue bastante intenso aquí en el Perú, produjo mucha destrucción, muchos impactos. Y como consecuencia, el 27 de diciembre y los días subsiguientes, la información satelital que enviaban de la atmósfera a los centros de investigación de la NASA, de la NOAA, de los organismos internacionales que realizan estos estudios, se apreciaba esta anomalía. Entonces, ellos con la experiencia de hace pues 10 años o algo más, 8 años, dijeron: al 2015 se nos viene un niño de gran magnitud. Ustedes están viendo la intensidad de las anomalías, estaba indicando claramente que íbamos a tener un niño Godzilla, ellos le llamaron el niño Godzilla, el año 2015. Y apareció el niño Godzilla. ¿Tienen alguna experiencia ustedes? No apareció. ¿Y por qué no apareció? La información satelital nos estaba engañando. No apareció el niño, apareció la niña. Apareció la niña. ¿Y quién entró a gobernar el 2015 el clima de la Tierra? Los gases de efecto invernadero. Estas alteraciones ya bien manifiestas que estamos viendo acá están indicando pues de que esa alteración de esas anomalías ya era el producto de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y en los mares, que prácticamente estaban dando, nos engañaron en la interpretación de estas anomalías para predecir la presencia de un niño sumamente destructivo, y esta predicción fue de la NASA y de la NOAA, que nos llegó por suerte. Porque si fuera así, hubiera sido sumamente destructivo. La siguiente vista. Esta es otra información satelital
también del mismo año, de la misma fecha, del mismo día de los meses respectivos, 17 de septiembre del 97 y 17 de septiembre del 2015. Esto apareció en una información satelital con ese niño que fue real, que se produjo. Nosotros vivimos esa época, un niño bastante fuerte, destructivo, y las proyecciones que se venían para 2015 era esto. Y para un analizador, para un intérprete de todas estas anomalías, pues estaba indicando claramente que venía un niño muy poderoso, un niño muy destructivo, pero no fue así. No vino el niño Godzilla, sino es una falsa interpretación de las anomalías. Apareció la niña, pero la niña potenciado, fue una niña débil potenciado por los gases de efecto invernadero. Aquí ya comienza a gobernar los gases de efecto invernadero y su presencia se va aumentando y seguirá aumentando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero están saturando la atmósfera. Cada día toneladas, miles de millones de toneladas se inyectan a la atmósfera. Y esos gases no desaparecen, viven por muchos años y miles de años en la atmósfera y en los océanos. Y de manera sus efectos pues van a ser muy preocupantes en el futuro. La siguiente. Esta es la información satelital que está indicando claramente en el año 2015 pues de que todo estaba alterado. Hay anomalías que ya casi a nivel de todo el océano Atlántico, acá el Pacífico y el Atlántico, estaba indicando que iba a haber pues un niño infernal, un niño terrible. Pero no fue así. Ese ya es el efecto de los gases de efecto invernadero. La siguiente. También, pero acá ya estamos observando, por ejemplo, en enero del 2017, la presencia de los gases de efecto invernadero, pero en enero del 2017, aquí en la flecha, ahí recién estamos observando un niño completamente débil, muy débil. Estamos viendo esas alteraciones en las costas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Levemente. Si no existieran los gases de efecto invernadero, ese niño no hubiera hecho nada. La siguiente. ¿Y qué pasa de enero a marzo? En marzo de 1917, justo vemos nítidamente el calor termolágico, un niño pequeño, un niño bebé que está emergiendo por las costas de Perú, Ecuador. ¿Y qué pasó el 17, a partir del 17 de marzo de 2017? ¿Qué ocurrió? Tuvimos un niño costero que produjo pues grandes impactos. No porque el niño era potente, sino que el niño era tan débil, un niño bebé, que no debía de haber provocado todas esas alteraciones, sino fue potenciado por los gases de efecto invernadero que ya están saturando, que se están apoderando de nuestra atmósfera y de los océanos. La siguiente. Esta es las anomalías que predijeron la NOAA para el presente año. La NOAA hizo predicción de estas anomalías y arriba, en la primera, dice que en los meses de enero, febrero, hasta abril, prácticamente pues todo el océano Pacífico estaba caliente, sumamente caliente, al 100%. Pero estamos en marzo, abril, y eso no se está cumpliendo. Eso no se está cumpliendo. Todas estas proyecciones están hablando pues de un niño tan potente. Aquí recién en el mes de junio aparece un flujo frío, la niña probablemente,
pero no es así. Esta es la información satelital del día 20 de marzo del presente año. Esa información del 20 de marzo, ¿qué indica dentro de las estaciones de la Tierra, del clima de la Tierra? ¿Se acuerdan? El inicio del cambio de clima, ¿no? Termina el verano y aparece el otoño, ¿no? Y aquí estamos viendo claramente cómo esa energía que sale del interior de la Tierra a través de estas grandes fallas, grandes fracturas, es la que está gobernando el clima. A partir del 20 de marzo, ese calor infernal que tuvimos en casi gran parte del mundo ha comenzado a disminuir, ha comenzado a bajar. La siguiente. Bueno, aquí justamente ya le vamos a mostrar a ustedes los argumentos y fundamentación de los efectos e impacto del calor termoquímico y el calor termolábico expulsado por los volcanes en los océanos, generador de grandes impactos, incluido la muerte de muchos seres vivos. La siguiente. ¿Qué pasó en el año 2012? Observamos en las playas del Perú, en las playas de Centroamérica, en todo el borde occidental de las tres Américas, restos de peces, langostinos, ballenas muertas con esa coloración. Acuérdense bien de esta coloración. No es un color amarillo intenso, es un color amarillo débil. Todas ellas tienen esa particularidad. Estos cuerpos prácticamente murieron macerados en aguas ácidas, en aguas con un pH ácido por actividad volcánica cargada de muchos gases, mucha ceniza y mucho azufre. Fue un fenómeno de la niña. Entonces, esta es la manifestación clara. Arriba están viendo justamente, hay una gran cantidad de langostas que tienen esa coloración cuando mueren porque han sido macerados en unas aguas ácidas. Y es el calor termoquímico la que ha producido la muerte de ellos y esa coloración. Y eso también queda fundamentada cuando el 16 de abril del 2012 informan que surgen anomalías calientes sulfuradas en el Océano Pacífico por pulsaciones volcánicas submarinas en las costas de América del Sur y Centro, por actividad volcánica expulsando enormes porcentajes de ceniza, azufre, debido a altas presiones y temperaturas. Y con el calor expulsado por los volcanes, el agua rompe su estructura bipolar y se ioniza en iones de hidrógeno y iones de oxígeno. Y cuando se encuentran frente al azufre o cuando se encuentran frente a otros elementos, van a producir una serie de reacciones químicas generando el calor termoquímico, ¿no? La siguiente. Miren ustedes las características de esos peces, de esas ballenas muertas, y miren el efecto del calor del agua hirviente en la piel de una persona sana, una persona con vida, y este ya es el efecto del calor termolábico, no es el efecto del calor termoquímico. En el anterior era calor termoquímico. Ahora estas ballenas, estos animales murieron por efecto del calor termolábico. Son quemaduras a efecto de grandes temperaturas. ¿Y qué pasa en estos casos? La piel comienza a pelarse, como lo están viendo ahí en las ballenas. Y que una persona también, cuando sufre la quemadura del agua caliente, pues se le pela la piel, ¿no?
o cuando vamos a la playa, también tenemos esos efectos. Y la coloración de los langostinos ya no es ese amarillo pálido que habíamos visto en la vista anterior. Ya son colores intensos, como cuando nosotros sancochamos pues los camarones y adquieren esta coloración por efecto de altas temperaturas, ¿no? La siguiente, también tenemos otros procesos. Observamos acá un delfín que no presenta esas quemaduras, ni calor térmico, ni calor termolábico, ¿no? Ni termoquímico. Aquí prácticamente se ha producido por procesos de descompresión energética. Las enormes presiones que se generaron y se liberaron en los volcanes produjo la muerte de estos peces, rompiendo pues la estructura de los órganos auditivos por el estallido y ruptura de los tímpanos. Este es un informe de ORCA. ORCA es un organismo que se dedica al cuidado de los animales y ellos hicieron este estudio y ese estudio dice lo siguiente: 37 delfines muertos presentan serias lesiones, fisuras, hemorragia en los oídos por estallido y ruptura de los tímpanos. Los órganos internos presentan burbujas de aire y el hueso perióstico de oído medio con fracturas capilares sobre la bulla timpánica responsable de la sensibilidad auditiva. Estos efectos son similares pues a lo que ocurrió en el estallido del volcán Tamboras y el Krakatoa, ¿no? En el año de 1883. Y esto queda corroborada por la información que sale el día 2 de junio del 2012, Radio Caracol de Colombia informaba la emisión de cenizas del volcán Nevado Ruiz, que duró por varias semanas y meses, ¿no? La siguiente, aquí tienen otro ejemplo. El 22 de julio de 1984, del 14, el Comercio daba esta información. Las ballenas muertas, ya ustedes se dan cuenta, es por efecto del calor termolábico, ¿no? Son quemaduras por altas temperaturas muy similares a lo que ocurre con una persona. La siguiente. Aquí justamente pues ya nosotros estamos observando acá un proceso termoquímico en la que los volcanes eliminan gran cantidad de azufre, una gran cantidad de ceniza, y cargados de lavas calientes. Las lavas a grandes temperaturas, ¿qué hacen con el agua? Lo ionizan, rompen su estructura bipolar en hidrógeno y en oxígeno. Ese hidrógeno se mezcla con el azufre para formar el sulfuro de hidrógeno, que es un gas altamente tóxico. Afecta las vías respiratorias, los bronquios. Y en la otra parte del ion del agua, liberada por las grandes temperaturas, el oxígeno se mezcla con el azufre. ¿Para qué? Para formar el SO, luego el SO2, con mayores proporciones de oxígeno, forma el SO3. Y posteriormente, cuando encuentra agua, ¿qué pasa con ese óxido? Se combina para formar el ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico cambia el pH de las aguas, ataca a los seres vivientes, en este caso en los océanos, como también puede ser en la atmósfera. Y también tenemos pues el anhídrido carbónico, se disuelve en el agua el ion bicarbonato y con el hidrógeno forma otros compuestos que aumentan la temperatura y acidez del agua, generando pues el efecto invernadero. La siguiente. Esta es la información del 30 de abril del 2015 y justamente acá sí estamos viendo la presencia de una anomalía bastante exagerada. A simple vista, esto pues en el año 2015
a un simple observador le estaba indicando pues que iba a venir un niño completamente terrible, así como lo dijo la NASA, pero no fue así. Pero aquí aparece el 30 de abril del 2015, calor termolábico a nivel de Perú, Centroamérica y en el sur de Canadá, en el oeste de Estados Unidos. Y por supuesto acá tenemos pues una anomalía muy amplia que abarca gran parte del mundo, que nos da una falsa impresión por la presencia de los gases de efecto invernadero. La siguiente. Y justo en esa época pues vemos de que en Estados Unidos se dio este calor termolábico que produjo el calentamiento y la quemadura y la muerte de todos estos langostinos, de cangrejos en Estados Unidos. Aquí tenemos también ballenas, 12 ballenas del tipo aleta muertas en las aguas de la isla Kodiak y Univac, cerca de las costas de Alaska, en California, Estados Unidos, ¿no? La información satelital justamente nos anticipó de que iban a suceder dichos procesos. La siguiente, esto ya está pasando en las costas del Perú. Ahí tenemos pues los efectos del calor termolábico en todas estas especies que vararon muertas en las costas de Lambayeque en el año de 2015. La siguiente, esto se produjo en Chile. En menos de un mes se produjeron actividades volcánicas con calor termolábico y actividades volcánicas con calor termoquímico. Y produjeron la muerte de muchas especies del mar. El 2016, varazón por calor termolábico y calor termoquímico de vulcanismos lábicos y sulfurosos submarinos en la costa de Chile. El 12 de abril del 2016 encontramos esta varazón, cantidad de muerte de sardinas en la costa de Chile. Y el 9 de mayo, escasamente pues 27 días, también en la costa de Chile, en las playas de Arica, mueren gran cantidad de langostinos, de cangrejos, mostrando quemaduras del calor termolábico, ¿no? Entonces, no es exclusividad de que solamente aparece un solo fenómeno, sino hay alternancia, presencia de otros fenómenos dentro de este flujo energético. La siguiente. Bueno, este es un informe de investigadores en España que están indicando de que el color blanquecino de los corales había sido efecto del calor termolábico del Niño. Pero en la realidad no es así, porque los corales son carbonato de calcio. Y cuando nosotros echamos un ácido a un carbonato de calcio, comienza a efervecer, comienza a blanquearse, ¿no? Entonces, de tal manera, aquí nos está indicando claramente que no fue el fenómeno del Niño la que ocurrió este blanqueamiento de los corales, sino fue el fenómeno de la niña, por sus reacciones ácidas, por sus reacciones pues químicas que produjeron el blanqueamiento, atacaron a estas estructuras de corales biológicos. La siguiente. Aquí estamos observando de que el 27 de diciembre del 2007 está ocurriendo algo inesperado. ¿Qué observan ustedes en esa vista de diciembre del 2007? Aparece el calor termolábico que nos hemos acostumbrado a ver casi en la mayoría de los eventos del Niño. Ese color azul, ¿qué nos está indicando? Está surgiendo por las costas de América, de las tres Américas, el plasma frío. Y el plasma frío, a nivel de plasma, ya les dije, cuando se produjo el Big Bang teníamos temperaturas de millones de grados centígrados. Y cuando fue descendiendo teníamos plasma pues de decenas de miles de grados centígrados. Y dentro de la concepción del plasma
hablar de un plasma que está a 5.000, 6.000 grados centígrados y baja a 2.000 o 1.000 grados centígrados, esa bajada ya está formando con un plasma, estamos hablando con un plasma frío. Y este plasma frío, ¿por dónde está emergiendo? ¿Por dónde está saliendo? Por las zonas de subducción. Por estas zonas, la zona de subducción de la corteza oceánica y la corteza continental. Por ahí hay fracturas por las fallas y por ahí ya no está saliendo calor, está saliendo plasma frío. Y ese plasma frío trae como consecuencia pues climas benignos, climas fríos, hay una buena reproducción de peces, la biomasa se fortalece en los océanos. Y con eso también, ¿qué estamos demostrando? ¿Qué nos han enseñado en los libros de geografía, de clima? ¿De dónde viene, según esos paradigmas que nos han enseñado, de dónde viene el agua fría hacia la zona ecuatorial? Según la corriente de Humboldt, viene de la Antártida, ¿no? Viene de la Antártida y luego, al llegar a la zona ecuatorial, vira hacia el oeste. Viendo esta información satelital no es así. Las aguas frías, por la manifestación del plasma que genera aguas frías, están surgiendo por las costas, por las zonas de falla, por la zona de subducción de la parte oeste de las tres Américas, por el extremo este del cinturón de fuego del Océano Pacífico. Entonces, también con esto estamos poniendo en telejuicio ese paradigma de la corriente de Humboldt. Y la misma queda respaldada por esta información satelital. La siguiente, por favor. La información satelital del 6 de enero del 2001 muestra un enfriamiento a nivel mundial por acción cósmica. La extensión del enfriamiento descarta pues que la Antártida, aquí tenemos la Antártida, relativamente pues no tiene pues la intensidad del color azul de las aguas frías que están en la zona ecuatorial. Y esas aguas frías que están, azules que están en la zona ecuatorial, están saliendo de los bordes de las costas de Chile, Ecuador, Centroamérica y parte de Estados Unidos y las aleutianas en el norte. Entonces, con eso se está demostrando fehacientemente de que tenemos que cambiar de paradigmas con respecto a la presencia de la corriente, bueno, a lo que dice, a lo que fundamenta la corriente de Humboldt. La siguiente. Aquí estamos mostrando pues de que niveles, flujos de calor térmico, termolábico, calor termoquímico, pero por supuesto siempre ya con dominio del calor termoquímico procedente de los gases de efecto invernadero. La siguiente. Bueno, igualito esta es la información del 2015 que ya hablamos, que las anomalías fueron pues a nivel mundial, que ya anunciaban un niño terrible, pero que no apareció. La siguiente. Y esta es una información del 2012, el informe médico de ORCA sobre la mortandad de los peces en el año de 2010 al 2012. Ellos dicen que el impacto proviene de fuentes exógenas. Hay ruptura de alvéolos pulmonares permitiendo que el aire inhalado llegue hasta los vasos sanguíneos. La vena subclavia se perfora por accidente o por lugares donde hay fuertes presiones. El aire es aspirado a las venas por la gradiente de presión durante la inhalación respiratoria, acompañado de expansión torácica. En el año de 2010 y 2012 se activó este volcán que está en Islandia, que inyectó grandes cantidades de gases, ceniza y elementos químicos, tanto en el fondo marino como en la parte continental, en la atmósfera, como lo están viendo acá, con gran cantidad de azufre, cenizas, provocando pues estos cambios químicos que produjeron la muerte de muchos peces en los fondos marinos. La siguiente. Esta
Este cuadro, esta figura nos está indicando claramente el desarrollo, la evolución del anhidrido carbónico en azul y de la temperatura en rojo. Desde hace muchos milenios atrás hubo muchas actividades volcánicas, muchos fenómenos del niño y la niña, pero el contenido del anhidrido carbónico y la temperatura siempre se mantuvo en estos niveles, siempre. Pero ¿qué pasa en 1850? ¿Qué sucedió en 1850? ¿Se acuerdan ustedes? Se inicia la era de la industrialización, ¿no? Ahí ya se da un ligero aumento del contenido de anhidro carbónico, la temperatura aún desciende y llega a cerca de 1950. En 1945, miren, la elevación brusca, la elevación abismal del anhidro carbónico y la temperatura. ¿Qué sucedió en 1945? ¿Se acuerdan? La Segunda Guerra Mundial, las explosiones atómicas. Esta figura claramente nos está indicando cómo la acción del hombre, los gases de efecto invernadero, están provocando los grandes cambios en la atmósfera. Y es preocupante lo que está pasando y lo que puede pasar en el futuro. Y las grandes reacciones termoquímicas, las reacciones de calor que se está produciendo actualmente, es justo por esta saturación de estos elementos nocivos en nuestra atmósfera, que a las finales puede provocar la extinción de la especie humana. La siguiente. Esta es otra figura que nos está mostrando claramente los gases de efecto invernadero, el calor termoládico y el calor termoquímico expulsado por los volcanes hasta 1945. Hasta 1900, aquí están viendo en la gráfica, hubo grandes actividades volcánicas. Acá inclusive tenemos el 1815, el volcán Krakatoa, elevó un poco los gases de efecto invernadero, los efectos de gases de invernadero, y luego bajó. Y luego el volcán Krakatoa en 1883 elevó el contenido de gases de efecto invernadero, el calor térmico y las alteraciones en el clima, pero luego bajó. También tenemos los volcanes del Vinatubo, varios volcanes que se produjeron desde 1900 hasta 1930 y llegamos a 1945. Inclusive en 1945 había descendido enormemente los gases de efecto invernadero. Y a partir de 1945, miren ustedes la elevación de los gases de efecto invernadero a raíz, pues, de las explosiones atómicas, a raíz de la gran utilización de la energía procedente de los combustibles fósiles. Y ahí aparece ya un nuevo elemento, que son los clorofluorocarbonados, que se elevan a gran altura de la atmósfera y atacan la capa de ozono. Son los elementos más terribles, más violentos, 1000 veces más poderosos en el proceso del calentamiento que el anhidro carbónico. Y pese que hubo actividades volcánicas pequeñas en el extremo oeste del Océano Pacífico. El volcán Agún está en el extremo oeste, Chichón está en México, está en este lado, y el Sabancaya, que está acá en el Perú, en este lado también, en el extremo oeste, pero fueron volcanes pequeños, sin que ni siquiera lo pasamos, lo percibimos, pero miren la cantidad de gases de efecto invernadero que se están acumulando en la atmósfera y en los fondos marinos. La siguiente vista. Esta vista nos está mostrando justamente los gases de efecto invernadero y su permanencia en la atmósfera, en los océanos y en los diferentes ecosistemas. El agua es expulsado
con mayor frecuencia durante los eventos del Niño por la actividad del calor termolábico. En cierto modo, la evaporación del mar y la presencia de agua en la atmósfera o en la superficie de la Tierra es saludable. Pero el agua tan solo dura, pues, semanas, 3, 4, 5 meses, como dura el fenómeno del Niño. Luego se va y luego desaparece. Pero junto a las actividades volcánicas, ya sea termolábicas o termoquímicas, vienen una gran cantidad de elementos químicos. Con ellos hay que tener cuidado. El anhídrido carbónico, que viene en los dos procesos, ya sea en el calor termolábico o en el calor termoquímico, tiene una duración de 5 años a 200 años en la atmósfera, en los océanos o en cualquier ecosistema en el cual se deposite. Y si vamos emitiendo más anhídrido carbónico, eso va aumentando. Ya no van a ser 200 años, los que vienen tienen su ciclo de 200 años y esa es una cadena que realmente nunca va a terminar. Por el contrario, se potencia más el calor nocivo del anhídrido carbónico. Luego tenemos pues el metano, también es otro gas que produce el calentamiento, efecto invernadero, que permanece en los diferentes ecosistemas, en el agua, en el océano o en la atmósfera, hasta 12 años. Los óxidos de nitrógeno permanecen en los sistemas hasta 114 años. El ozono hasta 45 años. Pero los más peligrosos son pues los hidrofluoroclorurados, que los vimos ahí de color rojo arriba en la figura, que permanecen en los ecosistemas, en la atmósfera, en los océanos, desde 260 años a más de 50.000 años. ¿Y cuál es la función de estos clorofluororados, que son los gases creados por el hombre? ¿Cuál es su función principal? Combatir el calor. Esta es la fuente, el principio de los congeladores, del aire acondicionado. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha calor? Recurrimos al aire acondicionado, al frigider, al congelador. Ahí están estos gases de efecto invernadero tan potentes, tan nocivos, que nos están provocando grandes cambios en la atmósfera y en los océanos. La siguiente. Bueno, pues llegamos a la contaminación de la atmósfera por los gases de efecto invernadero que saturan de calor termoquímico a la atmósfera. Ese es el calor termoquímico que va alterando por completo nuestra atmósfera y también los océanos, ¿no? Toda esta cantidad de gases que lo vemos ahí son eliminados por el parque automotriz. Cada día aumentan los carros que queman, pues, en sus motores de combustión, queman el petróleo, queman el carbón, queman el gas. Y cada día eso se va acumulando en la atmósfera y va generando una serie de trastornos climáticos, como nos ha tocado vivir en estos últimos meses. La siguiente. La siguiente, por favor. Este efecto, el calor termoquímico por acción del calor solar, propicia la posible reacción en cadena de la energía calorífica y también a los catalizadores. ¿Qué pasa acá? Por el calor, los neutrones, al chocar con un núcleo atómico, liberan más neutrones. De un neutrón tenemos 2, de los 2 tenemos 4, de los 4 tenemos 8, de los 8 tenemos 16, de los 16 tenemos 64, y así sucesivamente. Van creciendo en forma geométrica. ¿Por qué? Porque estos gases tienen esa particularidad. E inclusive con el aumento de la temperatura, ya sea del sol o cualquier otro agente, se activan los catalizadores. ¿Cuál es la función de los catalizadores?
de acelerar las reacciones positivas, las reacciones del calor, generando más calor o generando más frío, ¿no? Y sus efectos lo hemos vivido, lo estamos viviendo en este momento, justo cuando pues los productos alimenticios han desaparecido. La cebolla, el tomate, de sus precios de 2 soles, 3 soles, subió a 10, 15 soles. Y no hay pues esos productos. ¿Por qué? Porque han activado los catalizadores. Los catalizadores con el calor han obligado a las plantas a crecer y producir inmediatamente. No han llegado a su altura normal. El tomate generalmente pues tiene 80, 60 centímetros de alto y por los catalizadores que han acelerado las reacciones químicas, con alturas de 10, 15 centímetros ya comenzaron a florecer, ya comenzaron a producir y se morían. ¿Por qué? Porque no les permitió desarrollar todas sus capacidades biológicas a las plantas. Lo estamos viviendo en este momento. Ese es el efecto de los gases de efecto invernadero, el calor termoquímico que nos está afectando y no sabemos qué pasará en el futuro, señores profesores y señores alumnos. La siguiente vista. Bueno, esto es una vista que ya lo vimos, el calor termolámico exagerado de 2015 que engañó inclusive a la misma NASA de que pues íbamos a tener un niño Godzilla. La siguiente, los efectos del clima. En el 2005 en Asia produjo pues estas situaciones tan dolorosas, tan dramáticas, en que ya la gente tenía que consumir el agua de las zonas pantanosas, las aguas sucias, porque ya por la sequía no había lluvias, había carencia de las mismas y generó todos estos procesos dolorosos y que esto nos están anticipando lo que va a ocurrir de aquí para adelante. Si es que el mundo no toma una medida de reemplazar los gases, los combustibles por otra fuente de energía renovable. La siguiente. Bueno, este es el efecto del cambio climático. El cambio climático está destruyendo nuestros glaciares y como consecuencia pues los glaciares se van debilitando, e inclusive con la gran acumulación de los gases de efecto invernadero ya nosotros podemos postular de que se está formando una nueva capa en la atmósfera y esa nueva capa que se ubica entre los 8.000 y 9.000 metros que está justo en el pico de los glaciares es la invernósfera, conformada por todos los gases de efecto invernadero que por el calentamiento se vuelven menos densos y se colocan en las partes superiores de la troposfera. Y es un velo que no permite que el reflejo de la luz que se refleja de la superficie de la Tierra se pueda perder a la atmósfera. Por el contrario, lo vuelve a reflejar a la Tierra, produciéndose pues este calor tan intenso que nosotros hemos sufrido en el mes de enero, febrero. La irradiación térmica del Sol, por este proceso del calentamiento y el efecto invernadero, pues cuando viajábamos en los ómnibus, estábamos viajando pues ya a una sauna andante. Entonces, las cosas son bastante serias y peligrosas. La siguiente, por favor. Esta última vista nos está indicando claramente de que la naturaleza es tan sabia, es tan inteligente, que diseñó para darle estabilidad, para darle seguridad al eje de rotación de la Tierra, alrededor de los ejes de la Tierra en el polo norte y en el polo sur, lo aseguró con el agua al estado sólido. Es como en las yunzas, ustedes plantan un árbol y para darle seguridad, para que ese árbol no se caiga, le colocan piedras alrededor de ese árbol. Igualito hace la Tierra, es tan sabia que alrededor del eje de la Tierra, para no permitir que ese eje produzca un desbalance o otro fenómeno o una inclinación exagerada de los ejes de la Tierra, la tapizó
con los glaciares, con el agua al estado de sólido, dándole seguridad para que ese eje permanezca fijo, no se incline y no altere el clima de la Tierra. ¿Qué está pasando en este momento con el problema de la desglaciación? Todo ese material que daba seguridad al eje de la Tierra se ha transformado en agua. Ahora ya estamos hablando de una deriva de los glaciares. Estábamos acostumbrados a la deriva de los continentes. Ahora ha surgido la deriva glacial, en la que los glaciares del estado sólido, que cubrían una misión sumamente importante, se han derretido y se han desplazado hacia la zona ecuatorial, produciendo la elevación de los niveles de los mares, y como consecuencia también se ha producido un desbalance de masas. La Tierra organizó inteligentemente de que la gran porción de la masa de la Tierra en forma de glaciales al estado sólido estuvieran dando seguridad alrededor de los ejes de la Tierra. Y la revista Nature, el 15 de marzo del presente año, hace exactamente 15 días, publicó de que el eje de la Tierra, desde 1990 hasta la fecha actual, se ha desplazado 4 metros hacia el este. Y su antípoda del sur, 4 metros hacia el oeste. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Va a traer como resultado que se puede alterar el movimiento de rotación de la Tierra. Se puede alterar el eje de la Tierra. Y también va a ocasionar la precisión de la medición del tiempo a través de los relojes. Ya los Rolex ya no van a servir para eso. ¿Ve? Imaginen pues los impactos que el hombre viene realizando, lo que ocurrirá en el futuro. Muchas gracias.